Hablaremos de venenos en Roma, en la Roma de la Antigüedad Clásica. Bien. Así que, digamos que ya en la República, en época de la República Romana, había un montón de historias de envenenamientos. Algunos cronistas dicen que era el método más usado para liquidar a alguien sin levantar sospecha. Bueno, desde luego, siempre lo fue, etcétera. Así que haremos un catálogo de envenenamientos en Roma. Empecemos con algo que sucedió en el año 328 a.C., un suceso que se conoció como la conspiración de las damas. En aquel año, 328, murieron en Roma al menos 20 ciudadanos de entre los más ilustres y distinguidos. Parece que espicharon cónsules, senadores y otros patricios. Y todos presentaban los mismos síntomas. Los médicos estaban bastante desorientados, pero en general se creía que se trataba de una peste. Recuérdense que estamos en el siglo IV antes de Cristo y que los médicos eran todavía más desorientados que ahora. Bueno, más o menos, sí. Bueno, pero vino a suceder que una esclava se presentó ante el jefe de la guardia, que se llamaba Fabio Máximo, y le dijo: mire, yo sé lo que está pasando aquí, tengo el secreto de estas muertes. Ahora, únicamente voy a confesarlo si usted me promete que nadie va a causarme daño alguno. Fabio le dio las garantías necesarias a la muchacha, y entonces esta chica contó con detalle cómo algunas de las más distinguidas señoras romanas eliminaban a sus esposos por medio de venenos. Bueno, efectivamente, la guardia estrechó la vigilancia sobre algunas damas y sorprendió a algunas que tenían tarros de veneno cuidadosamente ocultos en la cocina. ¿Qué hace este tarro de veneno en la cocina, señora? Bueno, las acusadas fueron conducidas al foro para tratar el asunto ante el pueblo. Dos de ellas, Cornelia y Sergia, ¿cómo le va, Roberta? Sostuvieron en su defensa que en realidad los brebajes encontrados eran unas medicinas saludables. Bueno, entonces los magistrados, que eran muy crueles, le dijeron: bien, ya que son medicinas saludables, las convidamos a que tomen de ellas. Cornelia y Sergia, al tomar estos productos, murieron en el acto. Las otras mujeres que estaban sospechadas enseguida denunciaron a otras que les habían enseñado a preparar los venenos y les habían dicho que se trataban de pimientos recomendados para asegurar el amor de sus maridos. Tampoco se les creyó. Al final fueron condenadas 170 damas, pero jamás pudieron comprenderse las razones de esta especie de confabulación. Algunos historiadores hablan de reivindicaciones femeninas inaugurales en aquel episodio. Me parece demasiado. Sí, nunca lo sabremos. Es tranquilizador. Sí. Siempre es tranquilizador. Incluso para esa lucha es tranquilizador. Sí. Los historiadores antiguos siguieron conjeturando, pensaron que tal vez se trataba de una maldición divina que había caído sobre aquellos patricios muertos por la perfidia de sus prácticas. Siempre es una explicación para cualquier cosa. Se trata de una maldición divina que ha caído sobre fulano o mengano en virtud de la perfidia de sus prácticas. Sí. ¿Por qué? Explica todo. Porque toda práctica es siempre pérfida. Absolutamente. Y porque además, una vez que se descubre la causa de ese malestar, nos quedamos supuestamente tranquilos creyendo en ella, como con la ley. Bueno, siglos más tarde solamente. Sí, más tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Algunos usaron veneno, pero tuvieron poca paciencia. El envenenador tiene que saber esperar. Loco, claro. Cuando tenía 78 años, el emperador Tiberio se enfermó. Bueno, él había designado como sucesor al joven Calígula, a que había adoptado. A Sandalita, como le diríamos ahora. Claro, Calígula quiere decir
Botitas, sí, sandalitas, ¿no? ¿Por qué? Porque era Calígula el hijo de Germánico, un distinguido general romano, que lo llevaba cuando Calígula era chico a las campañas. Era la mascota de las legiones. Todos lo querían. Y entonces uno de los soldados le había hecho, para que jugara, o para que se pusiera mejor, unas botitas parecidas a las de los soldados, unas sandalias. Y con esos tiras de cuero que envolvían las pantorrillas, ¿no? Y él se las ponía, y todos le empezaron a decir sandalitas. O sea, Calígula. Y ese apodo le quedó, y después cuando fue grande, criminal y psicópata, lo siguió utilizando. Su verdadero nombre era Cayo. Bueno, así que Calígula, decía él. Bueno, entonces Calígula resolvió envenenarlo. Bien. No, primero Tiberio estaba enfermo. Entonces Calígula resolvió esperar a que se muriera por la enfermedad. Pero Tiberio no se moría, vio cómo son algunos emperadores. Entonces Calígula quiso apurar la muerte y le encajó un veneno, le dio un veneno. Pero también el veneno resultó demasiado lento y Calígula se impacientó. Y para terminar con el asunto, una tarde lo asfixió con la almohada. Ahí en su villa de Capri, vio la asfixia. Sí, eso es lo será que lo que usted quiera, pero es rápida. No hay que esperar 10 días. Cansa, pero funciona. Bueno, se hizo del poder y luego pronunció sobre el cadáver de Tiberio un elogio fúnebre. En realidad a Calígula le gustaban mucho los venenos, coleccionaba venenos de diferentes clases y los probaba naturalmente en las personas. En una oportunidad, un gladiador llamado Columbiano ganó un duelo, pero no es un duelo, está mal dicho. Ganó un lance, fue triunfador en la arena, pero quedó con una pequeña herida abierta. Y Calígula se ofreció a curarlo y se le ocurrió probar en aquella herida un veneno nuevo que tenía. El gladiador se murió enseguida. Pero su nombre sobrevivió porque el veneno se usó por siglos y se llamó veneno columbiano. Lo que es uno pervive no tanto por su vida individual, sino ni siquiera por sus obras, sino en este caso por las cosas con las que lo envenenan a uno. Gracias a Calígula todavía recordamos a Columbiano, mire usted. Una famosa envenenadora romana fue Locusta, que participó en el famoso envenenamiento del emperador Claudio, que fue casualmente el sucesor de Calígula y el último hombre viviente que conoció el idioma etrusco. Qué grande, un señor que además cuando estaba pensando que lo único que le esperaba era la muerte, escondido con su renquera y sus limitaciones detrás de una cortina, vio que apareció un soldado con el gladio, con la espada en la mano y le dijo: macho, sos emperador. Sos emperador. Eso cuando mataron a Calígula. Él estaba escondido. Estaba escondido y temblando. Vino un tipo y dice: chao, me encontraron. Dijo: ¿soy finado? No, soy emperador. Que era lo mismo. Sí. Como es sabido, después de la muerte de su tercera esposa, que era Mesalina, Dios mío, aquella que se prostituía cada noche en las calles de un barrio que ahora un barrio de Roma, se murió Mesalina, la mató él en realidad. Claudio se casó con Agripina, que no era otra que la mamá de un chiquito que se llamaba Domitius Cásar, después, claro, que después usa el nombre de Nerón. Parece que Claudio se arrepintió de aquel casorio porque la Agripina era una bruja verdaderamente, y también se arrepintió de haber adoptado a Nerón, que ya estaba mostrando la hilacha. Pero Agripina se dio cuenta de que estaba en peligro y le encargó a Locusta un veneno para Claudio. Bueno, le pusieron a Claudio este veneno en un plato de setas, de hongos. Pero el tóxico no tuvo efecto porque Claudio, después de algunos días de descompostura, empezó a mejorar. Y Agripina, temerosa de que el plan fuera descubierto, ordenó a su médico, que se llamaba Genofonte, pero con J, igual que aquel de los 10.000. Genofonte, aquel que decía que había que enseñar como en la radio, detrás de una cortina, ¿no? Interesante. La retirada de los 10.000, ¿no? Sí, la retirada de los 10.000. Bueno, que terminara con Claudio. Le dijo al médico: mira, liquidalo. Y el médico le dijo entonces a Claudio: mire, para sentirse mejor,
Dicen, ¿por qué no se manda unos vómitos? Yo le voy a tocar la garganta con una pluma, que era un sistema para vomitar que tenían los muchachos, y esto lo va a hacer vomitar. Fenómeno, dijo el tipo. Pero la pluma estaba envenenada con un producto mucho más drástico que el anterior, y entonces cuando Claudio fue tocado por la pluma, cayó redondo sin más trámites, y entonces el hijo de Agripina, Domitius, se apoderó del trono imperial. Más interesante todavía es la participación de esta misma Locusta en la muerte de Británico, que era el hijo dilecto de Claudio. No directo. No, directo, claro, preferido, en ese sentido. Claro. Hermanastro de Nerón. Pero Británico era bueno, era muy bueno. Después de que Nerón se apoderó del trono, le agarró como un miedo de que Británico le usurpara el poder. Yo como es uno. ¿Y sí? Y además estaba un poco celoso Nerón de Británico, porque Británico era más noble y más lindo. Y era popular entre los muchachos y las chicas, a diferencia de él. Cosa que él no. Locusta entonces le proporcionó a Nerón un brebaje cuyo efecto defraudó, porque no produjo en Británico más que un efecto purgante. Bueno, algo es algo. Algo es algo. Era, aunque no de un modo literal, la intención. Te dije de fuego, Nerón. decía Nerón, claro. Parece que Locusta acostumbraba a confundir cianuro con limonada. Entonces Nerón castigó a Locusta y la obligó a preparar en el mismo palacio y en su presencia el veneno más efectivo que pudiera conseguir. Locusta lo ensayó en un cabrito que sobrevivió al veneno unas 5 horas. Entonces hizo concentrar aún más ese preparado y se lo encajó a un chancho y el animal murió en el acto. La culpa no la tenía él, de todos modos. Nerón sabía entonces que la vianda destinada a Británico por razones de seguridad era probada por un esclavo, era difícil envenenar. Claro. Entonces Nerón parece que hizo que le trajeran a Británico la comida sin veneno, pero muy caliente. Entonces el esclavo probó la comida, se quemó, pero como la temperatura no era razón para rechazarla, se la entregó nomás a Británico, el esclavo. Británico también se quemó. Entonces pidió que templaran esa comida con agua fría y ahí fue donde le pusieron el veneno. Bueno, podía haber fallado tranquilamente. Sí, totalmente. Británico cayó muerto bajo la mesa. Es decir, es muy difícil caer bajo la mesa. Sí. Ya venía con chanfle el tipo. Dijeron que era un ataque de epilepsia, pero nadie creyó en eso. Bueno, estos son algunos de los envenenamientos famosos en la Roma imperial y republicana. Después vienen otros mucho más famosos y más complicados, y también en Roma, cuyos máximos exponentes fueron los Borgia, evidentemente. Claro, evidentemente. Una familia con fama de una gran eficacia en el envenenamiento de personas. Bueno, ¿quién quiere dedicar esto, querido Dorio? Estaba pensando, Alejandro, que esta gente que recurre al método del mal trago, imagínense si será malo el veneno que en algún momento los Estados Unidos lo adoptan como método para matar a los reos. Quiero decir, un Estado que adopta los mismos métodos que antes eran criminales, es que alguna de las dos partes no entendió nada. Así que me parece que entre envenenadores y envenenados no vamos a encontrar nada, pero sí en cambio en aquellos que, sometidos a cierto tipo de rutinas, sometidos a lo cotidiano, no pierden de vista el lugar de la historia y que no se arreglan ante venenos o ante este tipo de desvíos. Quiero decir, gente que con 15 abriles se vino para el centro y que sabían que así estaba su destino. Estoy pensando en nuestro amigo Octavio, Augusto, que vio pasar venenos a su alrededor. Sí, claro. Estoy pensando también en el amigo Adriano, que alguna vez descubrió que todo era un veneno y se dedicó al ascetismo. Y déjeme hablar también del amigo Mitrídates, que cómo no, había acostumbrado su cuerpo a resistir a los venenos, entrenándose, adiestrándose mediante la ingesta de pequeñas dosis, cantidades, hasta que prácticamente era inmune a todos los venenos, y un tipo lo agarró en el baño y lo estranguló. Y finalmente, Alejandro, también aquellas personas que se niegan a morir, que tienen tal berretín, incluso sin ser mala gente, sin ser buena gente, digo, como Rasputín. Por ejemplo, que el tipo se cargó 5 o 6 escones, se chupó, no sé, medio litro del vino envenenado, y el tipo dijo:
Rasputín se la banca. Digo, esa gente que... No había cómo matarlo. No había cómo matarlo. Tardaron horas en matarlo. Sí, y además murió Le pegaron congelado. un tiro, lo envenenaron, lo tiraron al río y el tipo no se moría. Y parece que reventó de algo porque había comido de más, nada más. Pero bueno. Por eso hay que cuidarse en las comidas. Así que haremos un catálogo de envenenamientos en Roma. Empecemos con algo que sucedió en el año 328 a.C. Un suceso que se conoció como la conspiración de las damas. En aquel año, 328, murieron en Roma al menos 20 ciudadanos de entre los más ilustres y distinguidos. Parece... Más o menos, sí. Bueno, pero vino a suceder que una esclava se presentó ante el jefe de la guardia, que se llamaba Fabio Máximo. Y le dijo, mire, yo sé lo que está pasando aquí. Tengo el secreto de estas muertes. Ahora, únicamente voy a confesarlo si usted me promete que nadie va a causarme daño alguno. Fabio le dio las garantías necesarias. Hablaremos de venenos en Roma, en la Roma de la antigüedad clásica. Bien. Así que, digamos que ya en la República, en época de la República Romana, había un montón de historias de envenenamientos. Algunos cronistas dicen que era el método más usado para liquidar a alguien sin levantar sospecha. Bueno, desde luego, siempre lo fue, etcétera. Así que espicharon cónsules, senadores y otros patricios. Y todos presentaban los mismos síntomas. Los médicos estaban bastante desorientados, pero en general se creía que se trataba de una peste. Recuérdense que estamos en el siglo IV antes de Cristo y que los médicos eran todavía más desorientados que ahora. La muchacha, entonces esta chica contó con detalle cómo algunas de las más distinguidas señoras romanas eliminaban a sus esposos por medio de venenos. Bueno, efectivamente, la guardia estrechó la vigilancia sobre algunas damas y sorprendió a algunas que tenían tarro de veneno